En este capítulo vamos a hablar sobre el perceptrón y el proceso de aprendizaje del perceptrón. Primero que todo, ¿cuál es como la motivación del perceptrón? En el cuerpo humano hay un conjunto amplio y de diferentes tipos de neuronas, ¿cierto? Están las neuronas multipolares, que en este caso son como las que aparecen allá arriba, ¿cierto? Estas de acá. Se supone que digamos, la motivación del perceptrón arrancó de específicamente estas, las piramidales, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran normalmente estas neuronas en nuestro sistema? Normalmente en el cerebro o en la corteza cerebral y en la médula espinal. Y normalmente ellas tienen muchas dendritas, es decir, todos estos cositos de acá, ¿cierto? Estas ramificaciones, que es donde reciben las entradas de información, ¿cierto? Normalmente son así, están como capacitadas para recibir mucha información y son en general las neuronas más abundantes en los seres humanos. Están también las neuronas bipolares, que son estas, pues realmente la diferencia, por ejemplo, en relación con estas, que las dendritas son un poquito menos, digamos, menos numerosas y un poco pues, diferentes a las otras. Normalmente están asociadas con temas sensoriales. Normalmente, por ejemplo, esta es la forma de una en la retina, estas son más orientadas a la parte olfativa y pues básicamente lo que tienen es que son como normalmente alargada el tema de las dendritas. Y están las neuronas unipolares, que son estas, que pues se ven como raras, ¿no? Bastante diferentes. Normalmente están ubicados en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal y son como si tuvieran dos brazos. Aquí es como que el bracito es este y el resto son puntos de sensación o de recolección de información. Aquí es como si tuvieran dos brazos en la salida o dos ramas. Normalmente se utilizan para conectar como receptores periféricos entre la médula espinal y todo el resto del sistema sensorial. Entonces, como decía, y estas no son las únicas, realmente si uno busca esto hay muchas más y cada una tiene sus propiedades específicas. Como les decía, normalmente la piramidal es como la que ha sido la motivación de lo que es el perceptrón. Ahora, ¿qué es el perceptrón? Teniendo, digamos, aquí la figura general de lo que es esta neurona biológica, en donde contamos con unas dendritas, que son los puntitos. Ahí ligado a las dendritas, esas ramas tienen unos pesos sinápticos, es decir, la señal entra por acá y esa señal puede que se amplifique, digámoslo así, o por el contrario se reduzca si la comunicación de la dendrita hasta el soma o el núcleo pues la potencia o la reduce. Digamos, esos son los pesos sinápticos. En el soma está pues la parte en donde se procesan los datos que se reciben y finalmente viene el axón. Entonces, llevando esto exactamente a lo que es el perceptrón multicapa, en este caso el perceptrón pues fue idea original de Rosenblatt en el 67, aunque ya habían unos antecesores que habían hecho algo bastante parecido. En esta propuesta se tienen unas entradas que son unas que son propiamente entradas de información y esta entrada que es una entrada especial, que es lo que vamos a llamar el sesgo o el bias. Esta entrada, fíjense que no dice x1, x2, xn, sino que dice 1. Está fija y tiene el valor 1. Y pues para diferenciarlo en las fórmulas normalmente no se le pone el nombre de W1, bueno y demás, sino que tiene el nombre de B o se le asigna una B, que es el sesgo. En el ejemplo él le colocó W0, ¿de acuerdo? En el ejemplo del video, pero en últimas básicamente se diferencia porque él no es realmente una entrada de los datos de entrada que uno está tratando de clasificar o establecer una regresión y demás. Cuando se recibe esa información, esta neurona hace dos operaciones importantes. La primera es la suma ponderada, que como nos explicaban allí en el video, es coger este x1, multiplicarlo por w1 más x2 por w2 más, y así tantas como hayan, más 1 por b. Eso es lo que hace la suma ponderada, ¿cierto? Esta suma ponderada después pasa por una función de activación y esta función de activación es la que normalmente
es una función que le agrega no linealidad al proceso. Si es una función, por ejemplo, como y igual a x, pues eso no le agrega ninguna linealidad, ninguna no linealidad, sino que por el contrario le deja lineal, y pues realmente eso no funciona mucho a gran escala para resolver problemas complejos. La idea es que incorpore no linealidad. Al final esto va como salida de, digamos, del perceptrón. Entonces, ese comportamiento que acabé de explicar, de ir haciendo, calculando el valor de esta sumatoria, después pasarlo por la función de activación y finalmente pasar a entregar una respuesta o una salida, es lo que normalmente se conoce en el perceptrón y en el perceptrón multicapa o en las redes multicapa como la operación forward. Es decir, entra algo, pasa por toda la red hacia el lado derecho de nuestra imagen y sale un resultado. El algoritmo backpropagation es el contrario. Después de haber llegado hasta allá, calcula los errores y empieza a devolverse ajustando pesos. Pero normalmente ese solamente se utiliza en el entrenamiento. Ya cuando estamos en ejecución, todo lo que se hace es forward, todo, porque lo que estás haciendo es recibiendo unas entradas para obtener una salida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya como resumen acá, esta es la unidad básica de las redes neuronales artificiales hoy. Está inspirada en la piramidal, como les dije. Fue planteada originalmente en el 58, aunque ustedes verán en el documento que les pasé que ya habían unos previos, inclusive hechos a punta de electrónica básica. Y normalmente se utiliza, por ejemplo, para clasificación binaria o se utiliza para tal vez hacer una regresión sencilla de los valores, ¿cierto? De hecho, esto se puede utilizar para resolver el mismo problema que vimos la sesión anterior de hacer uso de la regresión lineal simple, ¿sí? Entonces tú puedes hacer exactamente lo mismo, pero con el proceso desde la perspectiva de un perceptor. Básicamente las fórmulas importantes aquí son estas dos, la suma ponderada, que es esto, lo que vimos, ¿cierto? Ir sumando esto y pues este B multiplicado por 1, pero el 1 es la entrada, entonces pues no se coloca, ¿cierto? Algunos no es muy común, lo que hacen es colocar esto desde i igual a 0 hasta n y colocar solamente esta parte y asumir que el sub 0 es el que tiene el valor del sesgo o del bias, pero esta es la más comúnmente utilizada. Y esta función y, pues ahí hay muchas funciones de activación, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita algunas funciones de activación. Acá hay 4 funciones de activación. Esta es la función, pues es la lineal básicamente. Esta es la escalón, que en el video la denominaban también umbral. Pues básicamente hace un umbral. Después de que este valor sea un valor P, que normalmente puede ser 0, si es menor que 0 retorna 0 y si es mayor que 0, mayor o igual, retorna 1, ¿sí? Entonces la llaman umbral, pero normalmente en la literatura nosotros normalmente la conocemos más, es como la función escalón. Esta otra, esta función es la sigmoide o sigmoidal, y está en este caso la ReLU, que también ya la habíamos mencionado en algún momento, que en última, si ustedes se dan cuenta, aquí es una lineal, pero por debajo de 0 se vuelve 0, ¿de acuerdo? Y eso tiene unas propiedades importantes que la hacen mucho más útil para el entrenamiento de redes neuronales profundas, cosa que no sucede con la lineal, que no sucede con algunas de estas. De hecho, hay algunas que ya están en desuso. Entonces, normalmente esta lineal en problemas de regresión sí se puede utilizar en la última capa, solamente para entregar el resultado. Normalmente no sirve para modelar relaciones complejas porque es lineal, y la no linealidad es lo que le da la posibilidad a las redes neuronales de poder generalizar y resolver diferentes problemas. Ahora, la escalón pues estuvo históricamente planteada desde que se definió el algoritmo, digamos el modelo del perceptrón, pero pues hoy ya no se usa, básicamente, es muy poco probable que se use. ¿Y por qué? Porque esta función no es derivable, y como vamos a ver en el backpropagation, yo necesito hacer derivadas para calcular por dónde se debe ir, digamos, el proceso de afinamiento de los pesos. Entonces eso
ha sacado un poco de la literatura, solamente está como un tema histórico. La función sigmoide, esta función sigmoide, fíjense que va entre 0 y 1, ¿cierto? Normalmente se interpreta como una probabilidad, ¿sí? Frente a un valor, ¿qué probabilidad tiene de acercarse a 1, de acercarse a 0, ¿cierto? Y esta es digamos, la ecuación de la función sigmoide. Tiene grandes ventajas en su uso, pero también ya con el tiempo se le han encontrado otras desventajas. Lo importante es que suaviza la transición entre las clases y pues es muy bien utilizada como una función de clasificación binaria en la última capa de una red neuronal más grande, ¿cierto? El problema, por ejemplo, de usar redes neuronales que tienen como función de activación la sigmoide en diferentes capas, muchas capas intermedias o ocultas, es que al ir calculando las derivadas y las derivadas ya las últimas no pueden hacer nada, se va aplanando demasiado la función y no permite hacer este aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje entonces se ve reducido básicamente por lo que se conoce como el desvanecimiento del gradiente, es decir, después de tener varias capas y al ir calculando las derivadas utilizando estas funciones de activación, ya se va perdiendo la información y no puede realmente hacer un proceso de aprendizaje apropiado. Y la ReLU que podemos ver acá, pues tiene, además de que es derivable, tiene grandes ventajas en el sentido de que es mucho más barata de computar que esta, por ejemplo, sigmoide, ¿cierto? Porque por aquí ya tienes un e a la menos algo, eso tiene un costo, la división, la suma, mientras que esto es simplemente el mismo valor que entró, si es mayor que 0 o si no 0. Ya se acabó el problema. Entonces, esto es computacionalmente más rápido de calcular y puede utilizarse para que cuando se vayan haciendo, digamos, apilamientos, diferentes capas de una red neuronal, se puedan ir como apagando ciertas zonas que no están aportando información, pues también eso tiene su problema, porque si son muchas las que empiezan a apagarse, entonces también la red puede tener algún problema. Y eso es uno de los problemas que se llama, digamos, como la muerte del ReLU o la caída del ReLU. Bueno, eso con respecto a las funciones de activación no son las únicas. Hay otras como la tangente hiperbólica que también se utilizó mucho, la sigmoide que también se utilizó mucho, cada día se utiliza un poquito menos, y ahora ReLU que tiene, ya creo que son, pues yo le conozco otras 2 variantes a ella, entonces pues van a encontrar algunas otras. Aquí aparece la tangente hiperbólica, esta es la parte, está aquí en la parte de arriba, si la vemos de una u otra forma, la figura es muy similar a la de la sigmoidal, ¿cierto? Pero tiene, digamos, una ventaja, y es que el valor que ella entrega está entre -1 y 1, no entre 0 y 1. Esa es la gran diferencia, a pesar de que la forma es diferente. Entonces, hace que el proceso de entrenamiento sea como más balanceado, ¿sí? Porque aquí siempre son valores positivos, aquí pueden ser entre positivos y negativos. Normalmente funciona bastante bien en capas ocultas, en redes pequeñas o medianas, y históricamente ha mostrado ser mejor que la sigmoide. Entonces, pues si usted tiene que usarla, pues utilice más bien tangente hiperbólica en lugar de la sigmoide. También de una u otra forma sufre el tema del desvanecimiento del gradiente, y es un poquito, pues de entrada, más costosa de calcular que la función sigmoide, porque como vemos acá, está e a la menos x y está e a la x, entonces por lo menos son 2 cálculos de e que se deben hacer, y pues la operación evidentemente así al ojo es más costosa que esta, y pues obviamente esto es mucho más costosa que el ReLU, ¿cierto? Eso es claro. Bueno, aquí menciono 2 de las ReLU que son normalmente, pues se están empezando a utilizar, que se llama la Leaky y la... Bueno, ¿cómo se hace el proceso de aprendizaje o de entrenamiento de la red neuronal? El algoritmo, pues básicamente lo que quiere buscar es ajustar los pesos y los sesgos para minimizar el error,
¿cierto? Que era más o menos lo que nos comentaba ahorita en el video. Yo paso los datos desde la entrada, llego a la salida, miro si ese resultado que dije era el apropiado o no, y si hay un error, una diferencia entre la entrada y la salida, pues entonces yo trato de que eso se vaya disminuyendo. ¿Cómo lo disminuyo? Cambiando los pesos. Recuerden que los pesos son los que nos permiten hallar esos planos o esos hiperplanos que separan una clase de la otra. Entonces, en la medida en que yo voy ajustando eso, pues puedo ir reduciendo el error. ¿Qué es, digamos, o cuáles son los pasos principales de este proceso de afinamiento o de definición de pesos y sesgos? Pues es un enfoque muy orientado a gradiente descendente, que lo vimos también en la sesión anterior, que arranca por inicializar los pesos aleatorios, los pesos y los sesgos aleatorios, ¿cierto? Normalmente esa inicialización son valores pequeños, ¿cierto? Cercanos, no sé, entre -1 y 1, pequeños. Después, en el modelo del gradiente descendente estocástico, recuerdan que en el estocástico se metía un registro y se hacía todo el cálculo, ¿cierto? Y se calculaba el error. En el batch, ¿cómo era que se hacía? Se cogían bloques completos. En este caso, si yo tengo, cuando se habla de batch, es que yo estoy metiendo todo mi dataset, ¿cierto? Pues cojo mi dataset, paso por multiplicaciones de matrices, hago exactamente lo mismo, encuentro todos los resultados, y después de que encuentro todos los resultados, lo comparo con todos los valores que debió haber entregado, calculo los errores y me empiezo a devolver con multiplicación de matrices. Entonces es simplemente que manejo todo un bloque y no uno por uno los registros. Acá está explicado pensando en que se va a mostrar un ejemplo como si fuera el gradiente descendente estocástico. Entonces entra el ejemplo, se le calcula su salida haciendo el forward, después se compara con el valor real, el Y que se esperaba de haber entregado, se calculan errores y demás y se actualizan los pesos, ¿cierto? Entonces aquí está el barward, en donde yo tengo que comparar y calcular cómo debo ajustar los pesos, y después vengo y hago el ajuste de pesos. Aquí está específicamente una fórmula de ajuste de pesos para una configuración concreta. En este caso es un perceptrón con una salida sigmoidal. Entonces la derivada de esa salida sigmoidal es Y menos el Y real menos el Y esperado, o sea, el error. ¿De acuerdo? Y normalmente esto sucede, y ustedes dirán, pero ahí en ningún momento habló, y en la vez pasada se hablaba de una función de pérdida o una función loss, ¿cierto? Normalmente esa función de pérdida termina siendo, digamos, la base para el desarrollo, pero realmente tú no necesitas estarla calculando toda, necesitas estar calculando son los errores. Lo otro, ¿para qué lo calculas? Para mirar si realmente poco a poco ella va bajando, o si iba bajando y se subió, o sea, mirar la curva de convergencia de esa curva de loss que se logra a través de este ajuste de pesos, ¿de acuerdo? Normalmente cuando yo estoy utilizando un perceptrón multicap, un perceptrón como el que estamos mirando sencillo, si yo estoy resolviendo un problema de clasificación, lo más normal es que yo utilice como función de pérdida o como función loss la que se llama la entropía cruzada binaria, que es esta función de acá. Esta función básicamente, bueno, y aquí está colocada para todos los registros de la tabla, ¿no? Si fuera solamente para un solo registro, sería solo la parte de adentro, ¿sí? Que es el valor real, ¿cierto? El que yo esperaba que me entregara por el logaritmo natural de lo que él predijo, ¿cierto? Más 1 menos el valor real, el que yo esperaba que me entregara, por el logaritmo natural de 1 menos el valor predicho. Eso sería para una sola instancia, como lo estaríamos haciendo aquí con gradiente descendente estocástico. Y al calcular la derivada en este contexto para una sola elemento, pues es simplemente el valor esperado menos el valor con respecto a z, ¿no? Ahorita miramos z, que z es la primer fase de la neurona de procesamiento, cuando yo tengo la suma ponderada, ese es el z, y después viene la función de activación, ¿sí? Eso es igual a esto, partiendo de que tengo una sigmoidal. Sí,
Igual ahorita vamos a ir a ver en Excel un ejemplo paso a paso de cómo se hacen todos estos cálculos y vamos mirando, vamos poniéndole los nombres propios a cada una de ellas. Y el ejemplo lo traigo tanto para un solo elemento como para bloques ya completos como si fuera un batch, ¿de acuerdo? Entonces, para regresión tenemos que normalmente lo que se utiliza es el error cuadrado medio, que este ya lo hemos visto. Básicamente es la suma cuadrada, la resta cuadrada de entre lo real y lo esperado al cuadrado, y bueno, y si es promedio pues será todo en promedio, si no será, si es solo para un elemento, de a un elemento, pues será solamente esto de aquí adentro, ¿de acuerdo? Si nosotros miramos la derivada de este pedacito, de uno solo sería 2 por la diferencia, ¿cierto? La derivada, ¿cierto? Entonces pues termina siendo bastante sencillo de resolver. Y pues cuando es en bloque pues será sumar las estas, se saca este 2 de acá, pasa a multiplicar y da esto. Algunos en la literatura no utilizan propiamente el error cuadrado medio, sino la mitad del error cuadrado medio, es decir, esta misma dividida en 2, un 2 aquí abajo. Al poner eso, cuando yo hago esta derivada, este 2 dividido en 2 desaparece, entonces queda mucho más sencilla el cálculo de las derivadas, ¿de acuerdo? Bueno, nos lo mencionaron también en el video, ya por ejemplo el algoritmo, el perceptrón como tal es capaz de resolver una función NOT, es capaz de resolver la función OR, pero pues no es capaz de resolver la función SOR, porque esto no hay forma de que yo pase digamos una línea en este caso, que me deje todos de una misma clase en un lado. Acá sí, cierto, mire, yo paso esta línea y de aquí para arriba todos son verdes, pero de aquí para abajo todos son rojos. Pues tengo un hiperplano o una línea que me separa, sirve de límite de frontera para cada una de las dos clases. Cuando estoy hablando de SOR ya la cosa no funciona, porque si yo trazo una línea aquí, me quedaron mezclados en cada lado. Si yo trazo una línea aquí, me quedaron mezclados en cada lado. Si yo trazo una acá, también me quedaron mezclados. O sea, no hay forma de hacerlo. Y por eso ya tendremos que acudir no a un perceptrón, sino a dos perceptrones unidos para procesar las entradas y uno para la salida final, que ya sería un perceptrón multicapa, que eso también lo vamos a ver luego. El perceptrón sigue siendo hoy pieza fundamental de las redes neuronales modernas, ¿no? Tal vez cuando veamos las convolucionales nos vamos a dar cuenta que, digamos, las capas que son convolucionales no tienen como mucho que ver con el perceptrón, pero al final terminan en un perceptrón multicapa o una full connected. Entonces, pues allí sin eso no, la cosa como que no funciona. Bueno, eso con respecto a la teoría de aquí, vámonos a mirar el ejemplo. Entonces, bueno, voy a poner un poquitico más grande esto porque creo que si no, no me van a alcanzar a ver. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este es el ejercicio basado en el gradiente descendente estocástico. Aquí está la configuración de la red, básicamente estoy haciendo el Z, este es el Z que es la sumatoria ponderada. Está por este lado lo que se llama digamos el Y predicho, porque de aquí saldría el Y predicho, y está denominado como A, ¿sí? Y es notación como que se utiliza mucho en el tema de entrenamiento de este tipo de redes. Y ahí hay una cosa que es diferente, cuando yo miro esto en relación con la original de Rosenblatt no la voy a ver igual, ¿cierto? Acá la voy a utilizar para resolver un problema binario, ¿cierto? De clasificación, en este caso nuestra variable objetivo Y0 o 1, y ustedes van a darse cuenta que aquí aparece digamos una función adicional, ¿cierto? Que es la que realmente hace la clasificación binaria. Simplemente dice, si el resultado que entregó esta señora es menor que 0,5, retorne 0, y si es mayor, retorne 1. Entonces ahí ya da la respuesta 0 o 1, ¿de acuerdo? Pero no se va a incluir en el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? No se incluye. ¿Por qué no se incluye? Porque si este se incluyera dentro del proceso de aprendizaje, resulta que cuando esto hace el procesamiento y llega hasta acá al final,
y le da 0 y 0, es decir, lo esperado era 0 y lo predicho fue 0, él dice, no cometí ningún error, pero no es cierto, porque realmente cuando él hace esta parte de acá, él está dando valores que van entre 0 y 1, ¿cierto? Pero él aquí con esta función está tomando de 0,5 para arriba, todo eso es 1, y de 0,5 para abajo todo eso es 0. Entonces, a pesar de que yo entré un y que esperaba que fuera 0, el resultado aquí pudo haber sido 0,51. Entonces la última lo ajustó y dijo, sirvió 1 o no sirvió. En este caso yo metí 0, me dio 1, error. Como hay error tendría que hacer ajuste de pesos. Pero si hubiera sido 0,49, que también está muy cerca de cometer error, entonces 0,49 se vuelve 0. Entonces dice, no hubo error, entonces no hay que hacer nada. ¿Sí? Entonces eso es parte del cambio que se hizo hace mucho tiempo y se dijo, no, esto no debe incluirse en la clasificación binaria. Se tiene que hacer el proceso de entrenamiento hasta acá para que todo esto se ajuste y este señor cuando vaya a hacer la discretización 0 y 1, pues los resultados que le lleguen sean resultados que están cercanos a 1 para decir 1 y a 0 para decir 0. Y no resultados ahí que estén en el límite de frontera, ¿de acuerdo? Entonces, esta configuración ¿qué es? Aquí yo voy a meter el dato de entrada, ¿sí? Entonces 0, 0 y me da tanto, ¿sí? El dato de entrada. Ese dato de entrada tiene unos pesos, estos W1 estos que están acá, estos son estos, ¿sí? Los tengo acá, W1, W2 y B, ¿de acuerdo? Esos son los W1. Después, estos señores multiplicados por la entrada me van a dar el Z, que es este valor de acá. Después ese Z se toma y pasa por acá para darme el A, o en últimas el valor obtenido, ¿de acuerdo? Y pues con eso yo sabré si me fue bien o me fue mal, porque aquí yo hago el resultado, que es esta parte, pero como les digo, esto solamente es de chisme, no lo vamos a utilizar. Y después viene el cálculo de si nos quedó bien o no esa, y nos queda el cálculo de cuánto es la pérdida de la función, o la función de pérdida, que en este caso es BCE, y después viene el proceso de actualización de pesos, ¿sí? Entonces, así está diseñada para hacer como un bloque de forward hasta aquí, ¿cierto? Y después un bloque de backward, que en este caso sería el backpropagation, ¿cierto? Propagar el error. Acá no hay propagar el error porque es una sola capa, pero es devolvernos haciendo los ajustes. Este pedacito es el que hace ya los ajustes. Entonces vamos a arrancar agregando un dato para que vayamos entendiendo. Entonces voy a coger, este es mi dataset de entrenamiento, este es mi dataset de prueba, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente estaban ordenados de 0 a 7 porque son 8 elementos. Entonces aquí hay 8 registros. Pero yo les hice un shuffle estratificado y mandé 2 para prueba y mandé 6 para entrenamiento, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué shuffle estratificado? Porque yo quería que me quedara aquí por lo menos un 0 y un 1. Y pues que yo quería que me quedaran aquí repartidos los ceros y los unos, ¿de acuerdo? Y estas son las posiciones en el dataset original. Entonces están aleatorizados, digámoslo así. Voy a coger el primer registro. El primer registro es un registro malo para arrancar, pero vamos a verlo. Lo ponemos y de una vez se actualizan. ¿Qué dice? Se actualizan todos los pesos, ¿de acuerdo? Ya aquí empieza a hacer algo. Este pedacito casi no lo alcanzamos a ver. Es que me quedó descuadrado, perdón. Las cosas que no se hacen a último momento. Ya. Listo, entonces, básicamente, ¿qué hacemos para obtener este Z? 0 por este valor, 0. Más 0 por este valor, pues 0 también, ya va 0 todavía. Y ahora le agrego el bias, y el bias es 0, pues 0, ¿cierto? Entonces aquí me quedó 0. ¿Listo? Después a este señor le aplico la sigmoidal, que es 1 dividido en 1 más E a la menos K4.
Y K4 en este caso es esta que es 0, ¿cierto? Entonces pues nos da 0,5, ¿de acuerdo? De hecho acá la podemos ver, esta es la sigmoidal, este es 0 y aquí da 0,5 en el gráfico, se puede ver, ¿listo? Entonces la salida es 0,5 y 0,5 él me lo dice que es, es que ahora quedé con una duda, aquí coloqué si ese valor es mayor o igual a 0,5, ¿sí? Si es mayor o igual a 0,5 de 1, ahí está. Entonces como es mayor o igual, es 0,5, pues pone un 1. Como es el único registro, pues nosotros ya sabemos cuál es el accuracy. Tenía que dar 0, que era este valor, y dio 1, pues 0 está muy mal, ¿sí? No le pegó, ¿de acuerdo? Ahora, sin importar si le pegó o no le pegó, porque no importa, recuerden que no vamos a tener en cuenta esto, solamente es para ver cómo nos está yendo bien en el entrenamiento. Nosotros decimos, bueno, existió un error, o no existió, ¿cuánto fue? Entonces, ¿el error cuál es? Básicamente el error, en este caso, está dado por la diferencia, bueno, la diferencia de 0,5, que es la salida predicha, menos el 0, daría un error de 0,5, ¿cierto? Ahora, la función de los es esta función, ¿sí? Ahí está implementada, créanla, porque creo que no alcanzan a verla, ¿sí? Básicamente estoy colocando el y real por el logaritmo del y real más 1 menos el 0,5 por el logaritmo del 1 menos 0,5, ¿cierto? Esta fórmula que está acá arriba, y con eso calculo esto y me dice ese es el loss con este dato de entrada, ¿de acuerdo? Después yo tengo que calcular lo que se llama el delta de z, es decir, desde la salida, mi salida es en este punto, ¿cierto? Esa fue mi salida. Aquí salió A o el Y predicho, sin pasar por el resultado final. Este de aquí yo quiero devolverlo hasta acá, ¿cierto? Para saber cuál es la culpa de estas operaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el error que inyectan estas operaciones para decir que no salió el 0, sino que nos salió 0,5, ¿sí? Entonces ese es el delta, devolverme hasta aquí. Entonces ese delta, pues aquí viene lo que llamamos la regla de la cadena, en donde si yo miro aquí la salida, que en últimas es esta A o Y, está en función de Z, ¿cierto? Pero Z es una función que está en función de los W's, ¿cierto? Entonces es una función compuesta. Entonces aquí está la matemática que dice, bueno, para calcular la derivada parcial de este con respecto a z es igual a la derivada parcial de esa salida con respecto a y, que en este caso también es el mismo a, como hemos dicho, y la salida de ese y en relación con respecto a z, ¿cierto? Y estas pues ya son las ecuaciones, y resolviendo esas ecuaciones acá me da que facilísimo. Eso básicamente es lo que les había mostrado en la diapositiva. El error, la diferencia entre el y predicho y el y real, ¿sí? Haciendo las operaciones. En últimas eso es lo que significa. Entonces esto es el d de z. Básicamente el error entre el valor predicho menos el valor real que está aquí atrásito, ¿cierto? 0,5 menos 0 pues da 0, 5. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos allí el valor del error que tiene todo ese componente, ¿sí? O sea, toda la, digamos, el soma de la neurona. Pero eso no nos sirve porque nosotros necesitamos saber, bueno, ese es el error que ella terminó incluyendo, pero ¿por qué lo incluyó? Pues porque estos manes estaban mal, ¿cierto? Los W de esta zona y los sesgos de esta zona estaban mal. Entonces, ¿cómo le transfiero ese error a ellos? Entonces, como se hizo para la regresión lineal, pues esto tiene una fórmula. Básicamente hay un golpe que existe entre el valor de entrada y su aporte hacia ese error, ¿sí? Entonces, yo tengo acá, este es el valor de entrada, ¿cierto? Bueno, yo no les expliqué por qué este 1. Pues para no ponerme a hacer aquí multiplicaciones a mano de que este iba más 1, ¿sí?
Simplemente al hacerlo así, hago todo el bloque y lo multiplico por esto, ¿cierto? Como una multiplicación de matrices. De hecho, acá, si ustedes se dan cuenta, acá arriba dice multiplicación de matrices, ¿sí? Y yo le doy F2 y me está marcando acá, casi no se nota, pero me está marcando todo este vector y me está marcando todo este vector. Entonces está haciendo una multiplicación de una matriz que tiene una fila por 3 y otra que tiene 3 filas por 1. 1 por 3, 3 por 1 da 1 por 1, que es el valor que está haciendo acá. Yo lo expliqué diciendo este por este, más este por este, más este por este, ¿cierto? Entonces ese 1 es el que está aquí marcado, ¿cierto? Yo no voy a tener que hacer eso cuando esté utilizando Keras o PyTorch o lo que sea. No se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, este error, ¿cómo lo reparto? ¿Sí? El error, fíjense que para el 1, para esa variable, para esa entrada que es constante, sigue siendo ese error, punto. ¿Sí? El error viene de usted. Y ahora, ¿cuánto es el error que entrega la fórmula de la variable x1? O sea, este x1 pasó por w y tuvo que entregar algún error, pero depende de x1. Resulta que x1 es 0. 0 por 0,5 me da 0. Entonces, no, yo no compro ningún error de ahí. Eso problema todo le quedó fue al bias, al sesgo, ¿cierto? Entonces, eso es como reparte el error de aquí para atrás. Básicamente, de este error con respecto a su variable de origen. El peso 1 está relacionado con la entrada 1, el peso 2 está relacionado con la entrada 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya calculó los gradientes, ¿sí? Hacia dónde debe moverse. Ahora tiene que calcular cómo actualizar los pesos. Recuerden la fórmula de la actualización de pesos. El peso es igual al peso menos una rata de aprendizaje multiplicada por el gradiente o el error que se le imputa a ella. Esa era la fórmula que nosotros teníamos. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, pues yo puedo hacer esto aquí. Aquí lo tengo hecho a manito. Básicamente, el nuevo valor de W1 es igual al valor que tenía antes, al inicio, ¿cierto? Multiplicado por una rata de aprendizaje que está acá arriba de 0,5, ¿cierto? Por el valor del gradiente, que es este x4, ¿sí? Y todas se calculan de la misma forma, mire, esta también es lo mismo, el W menos la rata de aprendizaje por el gradiente de W2, y este pues lo mismo, el valor anterior menos el porcentaje, la rata de aprendizaje que es 0,5 multiplicado por el error, que en este caso era 0,5, ¿sí? Vuelve y juega, igual que en el gradiente descendente, el basiquito, pues este valor hay que afinarlo bien. Si usted lo pone muy grande, eso empieza para todos lados. Si lo pone muy pequeñito, se mueve demasiado lento, ¿sí? Entonces ya tenemos todo lo que sería acá el valor de los pesos que deberían seguirse utilizando, ¿cierto? Todo esto es el paso completo. Este es el paso completo. Desde el momento en que entra, se hace forward, se calculan los errores y se hace la actualización de pesos. Como ya tengo estos pesos, entonces yo digo, bueno, para la siguiente ronda tengo que pasar los pesos para allá. Entonces los paso, ¿sí? Pero pues no los puedo pasar con el mismo dataset de entrada. Entonces vamos a copiar el segundo registro. Copio el segundo registro, lo pego y pues sucedió lo que tenía que suceder. Y aquí nos dice que para este registro que tenía que predecir 0, exactamente lo predijo como 0, aquí lo vemos 0, pero pues fíjense que fue una predicción medio regular porque está en 0,44 y 0,5 ya es límite de frontera, de 0,5 para arriba ya es 1. Entonces pues bueno, le pegamos, la respuesta nos da una accuracy de 100%, en este registro, pero pues ahí es más bien de suerte. Pero los pesos ya empiezan a tener una forma aquí en el dataset de entrenamiento. Fíjense que en el dataset de entrenamiento le pega a unos y ya a otros no. Antes no le pegaba nada. ¿De acuerdo? Entonces, yo sigo haciendo el mismo proceso. ¿Cómo hice el Z? Lo mismo, este primero por este.
este por este y todos se suman. Y eso me da este valor, le saco la sigmoidal o la sigmoide y obtengo este resultado. Este resultado ya para saber si fue 0 y 1 lo discretizo y me quedó bien, porque era 0 y 0, ¿de acuerdo? Pero muy a pesar de que me quedó bien, no, acá hay un error. Entonces este error de 0 a 0,44 vuelve y calcula el loss. Me quedó mal acá en el loss. Tengo todavía unas sumas mal cuadradas. 4. Listo. Entonces básicamente el error sigue siendo que, pues, la formulita de acá arriba, ¿cierto? Que en la anterior estaba un poquito más alto, no caí en cuenta de que hiciéramos precisión en el valor que estaba ahí. Calculo propiamente el error, que es la resta entre el real y el predicho. Reparto las culpas, ¿cierto? Entonces, esto multiplicado por 1, aquí sí ya se llevó error. Fíjese que la primer neurona que tenía un 1, se llevó este pedacito de error. La segunda neurona está en 0, pues 0, a mí básicamente de W no hizo daño. Él no tomó parte en la decisión. Entonces 0, a mí no me cambia porque yo no tomé parte en esa decisión. Y el sesgo tomó parte en la decisión, pues multiplicado por el error, viene para acá, ¿de acuerdo? Y con eso actualizamos nuevamente los pesos. Aquí la función de error da 58,9, ¿no? El loss. Volvemos a correr y ahora pasamos el tercer registro. Y no más, ¿no? No vamos a pasar más. Ya después vuelve y juega. Ya bajó a 46 el loss, al menos para este. Obviamente puede bajar y subir, ¿no? No es necesariamente que vaya siempre bajando. Como por ejemplo cuando veíamos el tema de la esfera. La esfera siempre va a ir bajando, esa no tiene pierde. Pero aquí la realidad es mucho más compleja y puede que baje, suba, no sé qué, ¿de acuerdo? En general, ¿no? Se le puede presentar a uno eso. Entonces, ese es el proceso cuando se toma elemento por elemento, ¿sí? Y normalmente cuando se toma elemento por elemento es cuando más puede uno ver que la curva de loss empieza a variar bastante. ¿Entendido? Más o menos claro. Igual yo les dejo el Excel para que vayan y lo jueguen si quieren. ¿De acuerdo? Y esta versión que ya quedó arreglada. ¿Claro? Bueno, entonces esta es la versión SGD, es decir, 1 por 1. La versión batch cambia un pilín, porque está cogiendo bloques completos de información. Bueno, lo primero lo que se puede decir que cambia es, primero que todo, que ahora sí se hace por todo lado multiplicación de matrices. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta de por qué en esto se utiliza GPUs, porque las GPUs están diseñadas para hacer muy rápidamente multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? Entonces, todo viene aquí en bloques y son multiplicaciones de matriz. Ya no me va a poner a hacer no, eso no. Aquí ya coge todo el bloque. No sé si ustedes lo han hecho aquí en Excel, pero si yo quiero hacer una multiplicación de matrices utilizo mmult, escojo cada matriz, la marco, pero tengo que seleccionar todo el bloque, digitar la clave, dar Control Shift Enter, porque es una operación de bloques. No de una sola casilla, simplemente para que lo tengan, lo tengan presente por si quieren hacer alguna modificación. Las operaciones de multiplicación no se pueden meter así que yo meto la fórmula y doy enter, no, tiene que seleccionar el tamaño de la salida y registrar la operación y Control Shift Enter, ¿de acuerdo? Entonces acá y aquí hay que tener algo que es en cuenta, algo que es muy importante. Estoy entrando, en este caso, 6 valores, 6 registros, 6 elementos. Pues todo esto son los 6 resultados de esos valores, ¿cierto? Aquí tengo 2, 4, 6. O sea, para el primer registro, el valor de Z fue 0. Para el segundo registro, el valor de Z fue 003. ¿De acuerdo? Estamos manejando bloques. Y nos vamos llevando todo de aquí para adelante. No como en el anterior, que era uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, la multiplicación sí sigue siendo la misma. Eso no tiene rollo. 0 por esto, más 0 por esto, más 1 por esto, pues le dio 0 al primero. Listo. ¿Sí?
Eso no cambia. Pero pues todo se hace a través de multiplicación de matrices. Ahora, esta señora básicamente es aplicar la sigmoidal a todos estos, uno por uno, ¿cierto? Una pregunta. Sí, Pero entonces, todo el bloque se va a multiplicar por los primeros pesos, sí, porque en el anterior no. Iban actualizando pesos sí. por registro y multiplicaban por los otros pesos. En este van con Sí, todos, o sea, la actualización de los pesos en el primer caso de gradiente descendente se hace fila por fila, ¿cierto? Entonces meto la primera fila y se actualizaron los pesos, meto la segunda y se actualizaron los pesos y así sucesivamente. Entonces por eso hay mucha variabilidad y puede que usted vea que los loss van para un lado y después van para otro porque cada digamos, elemento puede traer un comportamiento que que se debe aprender, pero lo manda para un lado diferente. Aquí es un poco más estable, pero no es totalmente estable. ¿De acuerdo? O sea, a pesar de que son bloques, puede suceder exactamente lo mismo. La función de los se ve bajando, la función de los, digamos, se ve bajando, en general se ve bajando, pero los errores, el accuracy se ve para arriba y para abajo, ¿cierto? Entonces, la función de los normalmente, si uno, o sea, bueno, ahorita lo vamos a ver, uno va a ver o que baja o que como que se estancó y volvió a empezar a bajar, tratando de salirse de un óptimo local y sigue bajando. Pero la función de accuracy, que creo que yo ahorita les dije que era la loss y era accuracy lo que estaba diciendo, la de accuracy se ve que cambia radicalmente, ¿cierto? Ahorita lo mostramos en un código. ¿Cuál es la interpretación de la función de los? En este caso la función de loss es qué tanta diferencia, sí, es como si fuera la diferencia de haberme equivocado por los dos lados, de que yo predecía 0, pero era 1, ¿cierto? O la contraria, yo predije 1 y era 0. Entonces, ¿cómo hacer que eso, que en últimas son errores, sean contemplados como una curva, digamos una función de pérdida, ¿sí? Pero es como eso, porque en últimas... si ustedes recuerdan, esto es como la fórmula de la entropía, ¿cierto? Menos y por logaritmo de y. La fórmula de la entropía, básicamente, si usted tiene dos valores, ¿cómo es que es? A ver, el ejemplo es el siguiente. Yo tengo una moneda. Si yo la tiro al aire, ¿cuál es la probabilidad de que me dé cara? 0,5, ¿cierto? La probabilidad. ¿Cuál es la entropía de que me salga cara? Entonces usted dice, uy, si eso es diferente, sí es diferente. La probabilidad es básicamente el chance de que salga uno y otro. La entropía es, bueno, ¿usted está seguro que le va a salir? ¿Está seguro de que le va a salir cara? No, o sea, de hecho en ese juego tengo muy poca seguridad porque pues la mitad de las veces puede que salga y la mitad de las veces puede que no. Entonces la entropía lo que mide es como esa inseguridad o esa, en este caso, ¿no? Porque pues si nos vamos a otras áreas en física y no sé qué, pues la explicarán de otra forma. Pero acá la explicamos es como, no, yo no estoy seguro de que eso vaya a ser así, ¿cierto? Entonces en el caso de que yo tengo 0,5 en el valor y, 0,5 en el valor y me implica una alta entropía, ¿cierto? Entonces acá lo que trata de establecer es que tengo 1 pero me sale 0. Pues eso es malísimo, o sea, te fue mal. O fue lo contrario, tengo 1 y me dio 0, pues eso también es malísimo porque me dio mal. Entonces eso mide qué tan bien o mal le va. ¿Sí? Si usted dijo esto y esto igual, pues ahí sí le fue bien, ¿cierto? Entonces ahí ya no tiene, digamos, no hay error, llamémoslo así. Entonces eso es lo que trata de medir. Bueno, volviendo acá, ya sabemos que este Z es multiplicación de matrices, pero es la misma lógica que ya vimos en el anterior. Obtengo estos valores y eso me da los Zetas, pero después tengo que pasar a sacar los A, que en última es el Y predicho, ¿cierto? Este valor se le aplica la sigmoide y obtengo ya todos estos. Entonces tengo los 6 registros con sus resultados predichos, ¿sí? Ahora lo paso a este para saber cuánto es el accuracy.
Entonces, este 0,5 se vuelve 1, este se vuelve 1, todos estos se volvieron 0. Pues, básicamente, ¿a cuánto le pegué bien? Estos dos, mira, aquí básicamente tengo, si son iguales pone 1 y si no son iguales, si son iguales, en este caso 0 y 1 no son iguales, pone 0. Entonces, de todos apenas le pegué a uno bien. Entonces me da 17%, ¿de acuerdo? Pero esto lo que digo es información solamente para saber cómo me está yendo en el entrenamiento. Pero todo lo hago con la función de los. Es más, no con la función de los, con la derivada de la función de los. El los es simplemente de chisme. Nos sirve para ver si él está haciendo su proceso de acercamiento hacia el óptimo. Y acá fíjense que la accuracy con estos pesos para estos dos registros es del 0%, o sea, estoy mal, ¿sí? No le he pegado a nada. Ahora que viene el cálculo del loss. El cálculo del loss, ya sabemos, es esta fórmula, la aplicamos básicamente con el y real, el y predicho, teniendo el y real este y el y predicho este, ¿cierto? Sacamos esto y al final el loss es el promedio de todos, ¿sí? Entonces el promedio de todos, ¿de acuerdo? Bueno, después vamos a calcular los errores. Acá es la misma historia que ya vimos, que ya comentamos en el anterior ejemplo. Es el gradiente o el error que le voy a repartir a todos los de ahí para atrás. Porque yo todos estos registros me marcaron error, error, error. Yo sumé todos esos errores y ahí hay un error acumulado de todos ustedes, ¿cierto? Entonces ese error acumulado de todos ustedes tengo que repartírselos, ¿sí? Pero en este caso ya no se lo reparto para calcular un W que se afectó por un solo X1, o sea, un solo registro. No, se afectó por un montón de registros, ¿cierto? Por todos los que pasaron, los 6 registros. Bueno, hay que tener presente eso. Entonces, ¿qué se hace? Este error que se calcula acá es básicamente como lo hicimos en el anterior. El valor real menos el valor predicho menos el valor real. Eso es lo que está ahí. Pero está dividido en n, en el número de registros. Ese contar son los 6 registros que tengo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. O sea, si ese error, sí, pero ese error es de este registro, de los 6 registros que hay. Por eso se divide en n, ¿de acuerdo? Porque después eso se lo voy a repartir al gradiente. Entonces, ya tengo el error y eso cambia. Fíjense, en el anterior no había esa división en n. Acá sí tengo que meterla. Y cuando voy a definir ya ahora sí cómo va a cambiar este W1, pues ya no es simplemente coger el W1 anterior y mirar cómo lo afecta, mirar el valor del X y el valor del error, sino que aquí ya hay un montón de cosas. Entonces, ese montón de cosas son el valor, ¿cierto? Y no me está saliendo resaltado. Ya. Mejor lo miramos aquí así. Aquí está calculado, fíjense que son los dos mismos valores. Uy. Bueno, me late que es que se me dañó algo acá. Porque era una multiplicación de matrices. Acá está calculado bien. ¿Qué es? Si ustedes se dan cuenta, es la suma producto de los errores que yo calculé de cada uno de los datos de entrada de la variable X1. ¿Sí? Y es lo mismo, una multiplicación. Este por este, más este por este, más este por este, así sucesivamente. Y eso es lo que me da acá. Ahí me quedó, o sea, realmente ahí está mal. Este se me dañó, porque este sí ya lo tenía cuadrado. Estoy viendo batch, sí. De hecho, me toca llevármelos para acá, estas fórmulas, porque si no, el primer cálculo que hago me va a quedar mal. Y ya después yo arreglo esto. Entonces, esta sería para el W1, esta sería para W2 y esta sería para W3. W2, ¿qué es? Ese error, me quedó descuadrado, ese error multiplicado por, en este caso sería estas de acá. La variable 2, las entradas de la variable 2,
por los errores que tiene que repartir. Y esta última es básicamente la suma de esto, que sería, pues a ver, si no quiero ser perezoso, sería la multiplicación de puros unos con esta columna. Bueno, pues en última lo saco de ahí abajo para no tener que hacer ese cálculo, ¿de acuerdo? Pero si no sería expresarla de la misma forma, ¿de acuerdo? Ya tengo los gradientes, ahora sí voy a calcular los W's nuevos. Entonces esos W nuevos son... ¿Qué se me hizo? Ah, bien. Sí, estaba bien, estaba leyendo mal. No me dejen desconcentrar. Mire, este valor era el que tenía la multiplicación de matrices. Es que yo estaba leyendo aquí el cómo reparto el error, no, y el error está acá. Este ya es el peso ajustado, ¿sí? Entonces aquí sí está la fórmula, están dando igual que la suma de productos, ¿sí? Que es básicamente esta multiplicación. Esta matriz completa multiplicada por esta de acá. Pues hay que hacer una transposición para que nos dé la multiplicación de 8 por 2, 2 por 8, ¿cierto? Pero en últimas es lo que acabé de hacer acá con suma productos por separado. Pero en la vida real se nace así, como multiplicación de productos, de matrices, producto de matrices. Eso me da los gradientes y ahora sí obtengo los pesos W. Los pesos W son iguales al W anterior, ¿cierto? Menos la rata de aprendizaje multiplicado por su error, que es la misma, esa es la básica, ¿cierto? Entonces, esto es lo que me hace modificar los vectores de pesos de acuerdo a esa rata de aprendizaje. Entonces, ya tenemos en este caso los valores de los W, ¿cierto? Nuevos. Entonces, yo ya hago un siguiente paso, voy a hacerlo aquí un poquito más pequeño. Entonces, ya le digo, copie estos W y páselos para acá para la siguiente iteración. Le doy pasar y pues los datos son los mismos, ¿no? Porque es el mismo lote de datos de entrenamiento. Entonces vienen, pasaron, hicieron forward, determinaron errores, repartieron culpas y actualizaron los pesos. En este caso pasamos de 17% en entrenamiento a 50 y pasamos de 0 a 50 en training, ¿cierto? Volvemos a hacer exactamente lo mismo, le doy pasar y hizo otra vez actualización de los pesos, pero pues aquí no ha variado nada. Volvemos a darle, subió a 67%, aquí sigue igual. Volvemos a hacerle, ya subió a 83%, los pesos se han actualizado, sigue en testing en 50%, sigue en 83, sigue en 83, sigue en 83, así sucesivamente, y aquí ya llegó a 100%. Quedó totalmente ajustado. En ese momento yo podría decir, ya 100% ya no puede subir más, si quiero. Y finalmente en testing también está en el 100%, ¿sí? La realidad es que yo no lo paro a la primera, ¿sí? Yo sigo ajustándolo ahí un resto para que, digamos, si ese realmente es el óptimo, se quede ahí en la plateíta y se ubique bien los valores de los pesos. Señor. ¿El tema de qué? Perdón, es que no te... Bueno, digamos en general, tú sí puedes, cuando corres Keras o Python o lo que sea, tú le puedes decir que él te calcule el valor de la accuracy en entrenamiento y obviamente tú le puedes decir que además le calcule en prueba. Y hace el ciclo de entrenamiento haciendo las dos cosas y se lo pones allí para verlo. Porque si tú vas viendo y él llegó a, no sé, 50 y 1000 épocas y él sigue ahí en 50 y no mueve para ningún lado, pues eso ya te puede decir que te está haciendo falta un cambio en la configuración de tu red. Tal vez necesitas una neurona más en la capa intermedia o tal vez necesitas meter ya otra capa, ¿cierto? Eso ya tendrás que analizarlo. Realmente yo sí tengo que poner un valor de, digamos, real del problema en el que estoy
que me interesa a mí optimizar. Porque muchas veces el loss, pues sí, tú sabes ahí que hay una diferencia y todo, y vas a ver que disminuye, pero muchas veces esos valores que se van disminuyendo son muy pequeñitos y pues tal vez no te dicen nada. Yo siempre le coloco los valores de mi problema. En mi problema, por ejemplo, cuando es de regresión, o sea, cuando es estamos hablando de clasificación binaria fácil, es el accuracy o el balance accuracy, métricas típicas que ya hemos visto en Machine Learning, ¿cierto? Pero cuando es de regresión, pues estaré utilizando MSE o estaré utilizando, no sé, a mí me gusta el MAE, el error promedio absoluto, porque me facilita a mí la interpretación de los resultados. A mí el MAE, el MSE no me gusta porque pueden ser números grandísimos y eso bajan, pero eso no se alcanza a interpretar bien qué significa en el dominio del problema. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta MAE. Entonces voy mirando cómo está dando con los entrenamientos el valor de MAE, así como calculo el loss de chisme, pues calculo de chisme la métrica que me interesa, ¿sí? Y voy llevando las dos cosas. O sea, eso que estoy haciendo aquí es lo que se espera que tú hagas en la vida real, que vayas mirando cómo él va entrenándose, pero con resultados que te sirven. El accuracy no se usa para el proceso de entrenamiento, o sea, él en la actualización de pesos, en el cálculo de gradientes no lo utiliza, pero sí es referencia para ti, ¿sí? Por eso yo me detuve, yo dije, no, ahí ya tal, pero en la realidad tú obviamente no me detengo ahí, ¿sí? Pues digamos que el loss es la guía que tú estás utilizando para el entrenamiento, pero realmente, si usted se da cuenta, en ningún momento yo utilicé ninguna de estas cosas para hacer algo acá. Sí, exactamente. Pero sí tiene que existir la lógica, es decir, yo realmente estas derivadas que estoy sacando acá, las estoy haciendo con base en la función de loss, ¿sí? Pero yo no tengo que calcular el loss, yo simplemente calculo ya directamente el valor de la derivada, ¿sí? Pero yo sé que ese fundamento matemático para haber calculado esta fórmula fue porque yo partí de haber utilizado esa función de pérdida, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, cambia su cálculo de error. Exacto, lo que pasa es que tú no los estás calculando acá, o sea, aquí para qué los estamos calculando ahorita vamos a ver, para poder ver una curva de convergencia del loss, ¿cierto? De que está cayendo. Realmente eso es para eso es lo que yo llamo de chisme, para eso se está haciendo. Pero realmente la relación es que con ese constructo yo estoy generando los gradientes del error, ¿sí? Entonces ahí es que va el enlace, ¿de acuerdo? Si a usted no le interesara ni siquiera ver las curvas de error, de pérdida, pues no la calcula ni la muestra. Sí, pero sí por lo menos tendría que mirar accuracy para ver en qué momento se está acercando a su solución. Lo normal es que uno presente las dos cosas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver esto ya implementado directamente en Python con unas gráficas y voy a mostrarles aquí rapidito este perceptrón que es el de clasificación. Este es el que acabamos de hacer. Entonces, pues si vemos es el mismo problema, aquí tiene 8 registros, ¿cierto? Esos 8 registros son los que tenemos allá en el Excel, espere abro el Excel para que lo vean, que lo hice, es este. Entonces tenemos nuestros 8 registros que están acá, inclusive aquí están en el orden en que se digitaron, el 0, el 1, el 2, el 3, y de aquí yo hice el muestreo. Esto es para hacer un gráfico básicamente de bueno, ya lo tenía corriendo para que aparezca esta gráfica. Esa gráfica aparecía allí en nuestro coso, ¿cierto? Que es más fácil de resolver. Cualquiera de las líneas que yo me imagine aquí horizontales, pues separan las dos clases. Y están los 8 registros, ¿cierto? Entonces ahí están los 8 registros. Bueno, eso es para hacer esa gráfica nada más. Ahora ya viene como tal digamos, el algoritmo. No estoy usando Keras ni nada de eso, estoy mostrando cómo se hace así a manita, ¿cierto? Entonces está los datos de entrada y están los datos de salida, ¿sí? Que son los que están allí. Aquí separo el training y testing, en este caso lo hice a mano, si ustedes se dan cuenta aquí está 034, 034, 126,
1, 2, 6, esos son los índices de los elementos que yo voy a coger para entrenamiento. El 7 y el 5, que son los que están acá, son los que yo cojo para prueba. Entonces me quedaron ya separados los dos datasets, entrenamiento y prueba. Aquí defino las variables, la sigmoide y el de pérdida, el BCE. Y ya después empiezo a hacer como tal el proceso de definición de la red. Aquí primero amarro los random, ¿sí? Para que cuando yo genere estos de aquí sean iguales a los que yo pongo acá, para poder llevar como la comparación de que la implementación aquí en Excel está quedando fiel de lo que está ya en Python. Entonces ya sé que estos primeros valores de W y B van a ser estos que están acá, ¿sí? Entonces ya, eso es lo que hago. Saco esos valores, los muestro como para decir si me quedaron los mismos, la rata de aprendizaje, cuántas épocas voy a hacer, la historia, y después empiezo a hacer el forward. Forward, ¿qué era? Tomar los Z como básicamente la entrada, esto es el producto matricial con W y sumarle los B, ¿sí? Después la sigmoide para obtener lo que llamamos los A, lo que en la literatura se pone como A, acá le ponen P. Después calculo la pérdida, el loss, y vamos para irlo mostrando. Después viene el backward, ¿cierto? Fíjense que aquí no está la accuracy, no estoy calculando en este caso la accuracy. Viene el backward, en ese backward pues calculo el DDZ, que es la diferencia entre el real menos el predicho, dividido en el número de registros, porque son varios. Recuerden que ahí tocaba dividir por el número de registros. Esa era la diferencia contra el gradiente descendente. Defino cuánto es el gradiente de los pesos, y básicamente es una multiplicación, que esta fue la que me tomó el pelo y que se podía hacer como suma ponderadas. Después el gradiente de los sesgos, que en últimas es todo lo que esté allí en el Z, simplemente ese error es ese. Y finalmente hago la actualización de los pesos. Y ya, ese es el proceso. Fíjense que es lo mismo. Obviamente cuando ya ustedes dicen, ah, muy bonito, lo entendí, pero quiero hacer cosas en la vida real, no usa nada de esto, ¿cierto? Instalas, utilizas librerías de TensorFlow como Keras o PyTorch, y simplemente dices, configúrame un perceptron, entrénamelo con esta función de pérdida y haga estos datos de entrenamiento, utilice batch, utilice mini batch de tanto tamaño y demás, ¿de acuerdo? En redes neuronales, casi que podría decir que en la mayoría de los casos la normalización se hace con Standard Scalar, sí, con lo que llamamos la Z. ¿Sí? Z igual a X menos la media dividido en la desviación estándar. Ese es el que normalmente se utiliza. Técnicamente tú puedes meter los datos de entrada sin procesarlos. Y en general puedes hasta lograr resolverlo así. Pero normalmente funciona mucho mejor cuando los datos de entrada están estandarizados. Se entrena más rápido o puede encontrar solución. Con los otros, con los datos originales, puede quedarte ahí todo el tiempo que usted quiere y no encuentra los pesos adecuados para poder resolver bien el problema. Entonces, en general, lo mejor es hacer estandarización. Sí. Normalmente uno acá lo que hace, aparte de hacer esto, es incluir el accuracy, ¿sí? Y poder hacer después un diagrama de cómo va evolucionando el accuracy, ¿sí? Y cuando ya llega una accuracy y usted ve que se quedó ahí pegado y pegado, y usted lo puede dejar 1000 épocas mal, 2000 épocas más y nada, no, pues usted dice ya, ahí es, ya no hay nada más que hacer. Mire, hay un tema, mira, hay algo más o menos así que creo que lo que te está diciendo Mauricio. Este es el número de épocas, ¿cierto? Entonces tú tienes un dataset de entrenamiento y tú vas a ver que tu loss en el dataset de entrenamiento puede ser así, por aquí se aplana, después vuelve y cae, después vuelve y se aplana. En últimas tú ves que el loss va tratando de resolverse, ¿cierto? Pero ¿qué puede suceder? Este gráfico de loss es una cosa. Con respecto ya a tu métrica de calidad, tu métrica de calidad puede ser accuracy o lo que sea. La métrica de calidad puede estarse comportando así, ¿sí? Y después de ciertas épocas puede inclusive tirarse para arriba. En vez de mejorar,
le puede ir más mal. O en el entrenamiento lo que uno espera normalmente es que sea algo que vaya bajando, ¿cierto? Vaya bajando, haciendo así, 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 pero usted ya lo, no, ya eso ya entrenó. Usted dice ya entrenó, pero esa métrica, en este caso de accuracy, está en entrenamiento. Cuando usted la grafica en las mismas épocas con un dataset aparte que es el dataset de prueba, esa métrica puede estar pues de la misma forma, ¿no? Por aquí bajando, por aquí bajando, por aquí bajando, por aquí, y después empieza a hacer esto. ¿Sí? Esto básicamente significa que el modelo en este punto de acá, en esta vertical, ya se sobreajustó. Entonces se aprendió muy bien los datos de entrenamiento, pero le va muy mal generalizando, ¿sí? Porque con datos nuevos empieza a rajar y por eso empieza como que otra vez el accuracy. Bueno, aquí estoy pensando que el accuracy está disminuyendo, pero realmente no podría ser el accuracy, sino el error de clasificación. Porque si fuera accuracy disminuyendo, querría decir malo, porque accuracy es mayor, es mayor, ¿no? Sí, realmente ahí estoy hablando de error de clasificación. Entonces, cuando yo estoy disminuyendo, pues se supone que estoy mejorando porque estoy disminuyendo el error de clasificación. Pero sucede eso. Entonces, este momento en el cual de aquí para allá ya se encuentra que el error de clasificación en uno sube y en el otro baja, eso es un claro signo de que te sobreajustaste, ¿sí? En las redes neuronales existen algunas métricas, algunas formas o técnicas para evitar ese sobreajuste, ¿sí? Hay, por ejemplo, bueno, lo van a ver luego, en donde se pueden apagar partes de la red en el proceso de entrenamiento, neuronas que se apagan, entonces no se sobreajusta, evita sobreajustarse. Esa es una forma de regularizar el proceso de aprendizaje. Hay otras que lo que hacen es que van bajando, pero van dejando las configuraciones anteriores. Y entonces cuando van bajando y empiezan a darse cuenta de que está pasando algo raro, ella se devuelve y dice, esta es la mejor, ¿sí? Pero esas son un poco más complejas, requieren más almacenamiento y demás, que es como una parada temprana, se llama eso. Una parada temprana es que usted le puso 1000 épocas o 10.000 épocas, pero resulta que él va haciendo el análisis, más o menos un análisis de esto, y se da cuenta que, estamos mejorando, pero en entrenamiento, y vamos empeorando. No, paremos y devolvámonos y retornemos la que estuvo bien la última vez, y esa es la que se retorna. Y se sale de esto. Eso no la veo muy seguido, pues yo no la he utilizado en Python ni nada, pero en la literatura se habla de esas paradas tempranas y cómo configurarlas. Bueno, ¿entendido? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, yo creo que por ahora dejemos aquí el tema de perceptron. ¿Hay más preguntas o no? Bueno, hay unos. Lo que pasa es que, digamos, en redes neuronales, ahorita, lo que hemos hablado es solamente la tasa de aprendizaje, pero hay otros algoritmos que no solamente manejan tasa de aprendizaje, sino manejan el momentum, es decir, que tanto retenemos el valor de los pesos que tenemos ahorita y que tanto aprendemos de lo nuevo, para que el algoritmo evite como hacer esas idas lejanas, ¿sí? Entonces, todos esos valores se pueden configurar, que yo sepa, hacer como una especie de grilla, así como hacemos en metaheurísticas, que uno establece como una grilla de valores de prueba, pero es que el problema de eso es que cada prueba que usted hace puede demorarse muchísimo dependiendo de tu problema, ¿sí? Entonces eso se termina convirtiendo en analizar, para mí se convierte en analizar las gráficas de demás, y con eso decir, no, estamos muy lentos, o sea, lo puse a correr y el loss ahí eso pegado, pero se ve que baja, pero despacito. Entonces uno dice, de plano la rata de aprendizaje está muy pequeña, ¿sí? Entonces tengo que ponerlo, sí, pero en pequeños valores. No es algo que sea regla de oro, ¿no? Porque pues tú puedes experimentar con poquitas épocas y ver, sí, no, está muy pequeña y está demorándose demasiado, entonces tú la pones al doble, ¿sí? Normalmente se maneja como ir creciéndola así, ¿no? Entonces tú la creces, pero cuando la creces al doble, sí, tú ves que empieza a bajar perfecto, pero cuando ya se va acercando al final, entonces es malo, porque al final él necesita hacer pedacitos y no que empiece a brincar alrededor del óptimo y empezarse a irse de un lado para otro.
Entonces, hay unos algoritmos que tienen, bueno, ese yo no lo he visto en Python, en donde tienen que la rata de aprendizaje arranque en un valor, termine en otro y ella va disminuyendo en la medida que va haciendo el proceso de aprendizaje.